El análisis de caso internacional que nos corresponde es el genocidio de Ruanda, presentado por Laura Geraldine Escobar Ospina, Lorena Andrea Rivera Blandón y Luisa Fernanda Acuña Morales, presentado el profesor John Jairo Osorio González del NRC 3686. Dentro del contexto de este genocidio, la noche del 6 de abril de 1994 dio el inicio a esta masacre, con la muerte del presidente ruandés Juvenal Habyarimana, causado por un misil el cual impactó el avión presidencial, desatando esto la furia de los Hutus contra los Tutsis. Esto se derivó en este genocidio durante 100 días. Esta ola de asesinatos acabó con casi el 11% de la población de Ruanda, al oriente del continente africano, donde vivían 7 millones de personas. En aquel año, miembros de la etnia Tutsi fueron víctimas de asesinatos de forma planificada, sistémica y metódica a manos de sectores radicales de la etnia Hutu. Las palabras claves que encontraremos durante el desarrollo de este video será el genocidio, víctimas, paz, reconciliación, reconstrucción y verdad. Los factores que agravaron el genocidio en Ruanda fueron los siguientes. Uno de los grandes factores que incidieron en el genocidio de Ruanda fue el FAS que se envió por quien estaba a cargo en ese entonces, el general canadiense Romeo Dallaire, el cual tenía la misión de asistencia de las Naciones Unidas y que en ese entonces se llamaba UNAMIR, la misión de paz que se realizó en Kingal en 1993 y el FAS que se envió fue meses antes de la barbarie. De acuerdo a ese FAS, que se informó a la ONU de que las milicias Hutus pensaban hacer era exterminar a los Tutsis, generando así tensiones intermitentes. Ya esto estaba planificado, no se creó ni de la noche a la mañana, sino que ya tenían un objetivo. El país ya venía de una guerra civil que comenzó en el año 1990 y pese a que el conflicto se detuvo con los acuerdos de Arusha, la violencia nunca paró, dando allí como consecuencia entre 800.000 y 1 millón de ruandeses, entre Tutsis y Hutus moderados, fueron asesinados y aproximadamente 200.000 mujeres fueron violadas. Dentro de la búsqueda de la paz y para poder trabajar la construcción desde ese enfoque y una reconciliación verdadera y duradera, se vio la necesidad de crear un Tribunal Internacional de Justicia en Ruanda, con el fin de que las víctimas tuvieran acceso a la verdad. El número de detenidos sobrepasaba el número límite para los cuales se había construido la cárcel por el exceso de encarcelados. Las situaciones en las cárceles eran deplorables, tanto que la Cruz Roja por primera vez tuvo que construir una cárcel. Era una situación complicada, ya no había encargados de juzgar a los prisioneros y los jueces del régimen anterior Hutu habían huido y los Tutsis, la mayoría, habían muerto. Algunos elementos que posibilitaron la paz, según Galtung, propone la reconstrucción tras la violencia directa, ya que esta reconciliación de las partes en conflicto y más que nunca la resolución del conflicto subyacente. Otro elemento es la reconciliación como el primer elemento para lograr una paz a través de una aceptación mutua, un cambio en la concepción psicológica que se tiene del otro y que se necesita ver la humanidad en el otro, aceptarle y ver la posibilidad de establecer una relación constructiva. Aquí hablaríamos un poco más sobre el perdón y que en este país es de destacar que perdonaron toda esa situación. Sin embargo, se sigue viviendo la violencia. También en ese entonces el gobierno trató de conseguir la paz y la unión, siendo uno de los objetivos para conseguirlos que los ruandeses pasasen a considerarse a sí mismos ruandeses, sin utilizar los términos ni Hutu o Tutsi, que lo único que generaba era una división por el conflicto que se presentó en esa época. Es por esta razón que fue necesario la creación de las instituciones que hicieran justicia en Ruanda. Por eso se crearon dos tribunales,
Sin duda alguna, las víctimas necesitan conocer la verdad, ya que conocer la verdad hace que las conductas no se justifiquen, se sancionen y tengan consecuencias. La verdad evita que se caiga en el olvido y por tanto evita que se repita de nuevo lo ocurrido. La justicia sin verdad es incompleta y sin justicia se vuelve imposible la reparación. La reparación es esencial para la reconciliación, ya que es el derecho de las víctimas a ser reparadas física, material o emocionalmente, según Cayón et al. 2006. Principios de la justicia. Entre ellos encontramos la verdad, como aquel derecho que tiene la víctima a conocer sobre un hecho que le causó dolor y así poder hacer su duelo. Allí hablamos un poco del perdón. La justicia, como aquel castigo efectuado agresor por tribunales de justicia y que en Ruanda lograron encarcelar y hacer justicia frente a este genocidio. La reparación como aquella garantía de devolver las cosas lo más posible a su estado anterior y de no ser posible a una indemnización monetaria por perjuicios ocasionados. Y aunque es muy triste porque muchas veces la reparación de víctimas no es latente, se tiene la esperanza de que esto sea así y se pueda mitigar un poco el dolor. La no repetición, como aquella garantía de que no volverá a ocurrir ese hecho doloroso, teniendo como garante al Estado. Dentro de nuestras conclusiones, decimos que la humanidad ha convivido con la violencia desde sus orígenes, generando estos grandes conflictos que derivan en masacres y exterminios, pero a pesar de todo esto, el ser humano cuenta con una gran ventaja frente a los demás seres vivos de la naturaleza y es ser racional, es aquella posibilidad que tenemos de pensar y distinguir entre lo bueno y lo malo. De acuerdo a este ejercicio académico, el cual se fundamenta en la búsqueda de la paz a través de una convivencia pacífica, creemos que la base para lograr llegar a esa paz es realmente la empatía hacia el otro, el respeto por sus diferencias y creencias, teniendo como principal herramienta el uso de las 3 R's que destaca Galton: reconciliación, reconstrucción y resolución. Por tanto, una importante forma de prevención reside en el diálogo, en la igualdad y también en el perdón. El diálogo ha demostrado tener gran poder en las relaciones emanadas de la convivencia, pues con este se consigue tener empatía y con la empatía se consigue no solo acabar los conflictos presentes y conseguir la paz, sino también prevenir futuros. También es importante destacar que en la población es necesario generar, esa visión de ser pasivos, ya que esto es fundamental no solo para acabar con la violencia de un conflicto, sino también generar instituciones que fomenten el mantenimiento de la paz. Sin embargo, es una construcción ardua que viene de años y de años y de años y que en cada nación encontramos que hemos sido víctimas del conflicto armado, en este caso en Colombia, y de este conflicto de masacres que hubo en Ruanda.